ahora sí, ahí está la luz, ya. Aquí estoy, aquí estoy. Ya, muy bien, muy bien. Tú parece que estás en el tropical, o sea, con esto de la madera, parece... Sí, pero con la mega chompa igual. Así Ya que se pone más no. frío. Bueno, bueno. Hola, ¿cómo estás, Loli? ¿Qué tal? Bueno, entonces hoy día vamos a hablar, ustedes, o sea, ha sido mucho tiempo, o sea, me parece que no hemos visto en, demasiado largo, pero tenemos esta clase y uno más, entonces para completar toda la información sobre los principios de la mente-cerebro-educación. Entonces, una revisión súper rápido. Ustedes recuerdan que el primer principio era sobre la singularidad de los cerebros. La buena noticia, Rocío, de este estudio que acabamos de terminar es que todo confirmado. Ok, entonces singularidad de cerebro, hecho, ya, eso sí, todavía está bien. Rivalidad humana aún más, o sea, la gente estaba diciendo que cosas como como mete la información en la influencia en cognición y cosas que tuvimos nosotros como postulados, ellos querían hacerlo principios, imagínense, pero es porque todo el mundo sabe de la variabilidad humana, pero bueno, no es cierto, pero es interesante que creen que esta información es bien conocida. También hablamos de la experiencia previa, los cambios diarios en el cerebro y hoy día vamos a hablar de la neuroplasticidad. Entonces, la neuroplasticidad es un concepto, algunas personas odian este término porque el cerebro no es plástico, es muy orgánico, pero es importante, o sea, de reconocer que no es por la materia en sí, sino por su flexibilidad, la posibilidad de hacer cambios, ¿no? Entonces, esto sí es para aclarar este punto, ¿no? Y quiero preguntarles entonces, o sea, una pequeña definición, pero ustedes han visto el video, entonces deben saber más que esto, pero para acordar que el cerebro, cuando hablamos de plástico, es de la flexibilidad y que la neuroplasticidad existe a lo largo de la vida. Acuerda esto, ¿no? Aunque hay diferencias en el desarrollo notables por edad. Y eso es importante a tomar en cuenta porque hay varias creencias. Pensaba que, bueno, si no aprendes un idioma extranjero antes de los 7 años, nunca vas a poder. O si no aprendiste, o sea, hacer algo de lectoescritura antes de las 12, no vas a poder. Todo esto no es cierto. Es importante reconocer que el cerebro es neuroplástico a lo largo de la vida, ¿cierto? Lo que sí es la diferencia, ¿ustedes se acuerdan de este gráfico? ¿Qué dijo este gráfico al respecto a las fuerzas o lo que es carga cognitiva, la energía necesaria para aprender algo, dependiendo en la edad? ¿Alguien acuerda de esto? Sí, acuerda, la Loli está sonriendo, no sé si es el chat o a nosotros mismos. ¿Acuerda de esto, Loli, de la esfuerzo? No, o sea, está muy chiquito esto, pero dice que de este lado, cuando eres joven, la habilidad del cerebro a cambiar en reacción a experiencia parece que cambia súper rápido. Y con la edad, esto dice la cantidad de esfuerzo, o sea, la carga cognitiva que requiere esos cambios. Entonces, se va en verso a la edad de uno, el esfuerzo necesario, ¿no? ¿Qué entiendes por eso, Loli? Sí tiene que ver la edad en el desarrollo de la plasticidad en el cerebro. Lo que yo me acuerdo es que hacían mucho acento en que en los primeros años se da un proceso de poda de A lo la, largo de la vida, la poda es a bueno, lo largo de la vida. sí, pero tal vez como en los primeros años como de manera más exacerbada y que con el paso de los años aumenta la calidad y la eficiencia de las conexiones y de las redes neuronales. Entonces, por ejemplo, para una persona adulta es mucho más fácil aprender un segundo idioma porque tiene mejor armado la ruta para
para adquirirlo, ¿no? De una manera más eficiente. Ok, entonces, ya, o sea, eso sí, esta última parte tiene mucha, o sea, está súper bien esa última parte. La primera es que hay mucho más conexiones relativa al cerebro, o sea, en los primeros años, porque hay nuevas conexiones sobre todo, ¿no? Entonces, no es solo la poda, pero las conexiones, los neurosinapsis también hay más en los primeros años. Pero básicamente, ¿por qué? ¿Qué estás aprendiendo a hacer en los primeros años de tu vida, Marilu? ¿Qué aprendes en el primer año de vida? Seguro que no acuerdas, porque sistemas de memoria de hipocampo no funcionan hasta 3 años y medio, 4 años y medio. Pero, ¿qué has observado que pasa? ¿Qué aprenden los seres humanos en el primer año de vida? Pues a testear todo, a tocar, meterlo a la boca, reconoce los objetos, colores, formas, reconoce animales, tal vez no los puede decir, pero sí reconoce qué es qué, o sea, más pero más amplio, más para, macro. No solo reconocer ciertas cosas, pero ¿qué es lo que empieza a hacer? A formar nuevas conexiones, a hablar, Ajá. hablar, Sí, a el conectar, lenguaje. El sí, a lenguaje. conectar lo visual con el hablar y con lo físico. Muy bien. Y además de hablar, Adriana, ¿qué más haces en el primer año de vida? ¿Qué es un hito que todos los padres y madres esperan? O sea, ¿qué hacen los niños? Caminar. Caminar. Bueno, primero Entonces, gatear, luego caminar. no necesariamente, a veces la gente salta ese paso, pero sí, o sea, y además eso es otro neuromito que si tiene que hacer esto o no puedes leer en la vida futura, o sea, no tienes que gatear, o sea, yo no gateaba, mi hija no gateaba, caminamos de 10 meses pleno, ¡chum! No tienes que gatear, pero eso sí es importante, ¿no? Aprender a caminar, aprender a hablar, todas esas cosas le causan conexiones como locos en los primeros años, ¿no? Entonces, por ende, entonces sí hay un alto nivel de neuroplasticidad en los primeros años, pero la neuroplasticidad dura toda la vida, ¿ya? No es solo ese tiempo. Pero cuando hablamos de la energía que cuesta aprender algo en los años más tarde, ¿qué es lo que queremos decir? La otra Adriana, cuide-san. ¿Qué queremos decir por eso? Cuando tú eres mayor, gasta más energía para aprender. ¿Por qué? Porque las conexiones no son más difíciles de formar, ¿Por qué será? las conexiones. ¿Qué pasa con la edad, Angélica? Angélica. Pues tendrá que ver con lo que ya hemos aprendido a veces de manera errónea, que nos toca a veces desaprender ciertas cosas y a veces entramos en conflictos cognitivos cuando nos damos cuenta a través de las experiencias que muchas de las cosas que habíamos aprendido no son tan así como las creíamos durante muchos años. Y entonces por eso es que a veces entre más aprendemos y más bien entre más edad tenemos cuando queremos aprender cosas, nos cuesta más trabajo por las ideas preconcebidas que teníamos, los aprendizajes que a veces teníamos errados, ¿no? Que están muy afianzados en nosotros. Ok, entonces una de las razones que puede costarnos más energía puede ser que el desaprender para reaprender cuesta más energía, eso sí es cierto. Pero también acuerde que hemos hablado de la idea de que toda la experiencia, a ver, voy a retroceder aquí. ¿Acuerdan esto? Que todos los conocimientos nuevos pasan por un filtro del conocimiento anterior. ¿Qué pasa con la edad entonces, Renata? Sí, para aprender algo nuevo, la primera cosa que hace el cerebro es chequear con sistemas de memoria. ¿Conozco algo sobre esto?
Entonces, sí, para aprender algo nuevo, siempre, para ser eficiente, el cerebro revisa a través de la memoria qué pasa con la edad. Pasa con la edad. Tenemos más conocimientos. ¿no? Ajá. Y tienes más memorias, ¿cierto? Sí, más Y pueden- experiencias, más memorias, más conocimientos. Sí. Y también las conexiones, no hay tantas conexiones por todo lado. Ya los caminitos ya están más o menos trazados, porque ya eso. Pero no sé más qué quiere, cuál es la pregunta. No, contestaste muy bien. ¿Por qué? Si todo el conocimiento nuevo, si vas a aprender algo nuevo, o sea, y tú eres ya un poquito mayor, entonces lo que pasa es que para pasar por todo el conocimiento previo, por ejemplo, yo quiero aprender mejor el italiano. Entonces, todo lo que estoy aprendiendo italiano pasa por el filtro de conocimientos previos. Pienso, tiene que pasar por lo del español y tiene que pasar por lo de francés. O sea, todos mis conocimientos anteriores sirven como un filtro que puede facilitar o puede prolongar, o sea, el aprendizaje del italiano, porque es algo parecido, pero no es exacto, entonces cuesta energía. Entonces, la neuroplasticidad, punto más importante, existe ¿cuándo? ¿Cuándo termines de tener neuroplasticidad en el cerebro, Lulú? Nunca, nunca se termina. Siempre Muchas vamos a gracias. tener neuroplasticidad. Entonces, siempre puedes aprender, siempre tienes neuroplasticidad, pero puede parecer que cuesta un poquito más de energía para aprovechar de esta posibilidad de aprendizaje. ¿Está bien? ¿Está claro? A ustedes no les importa porque son jóvenes y no les importa, pero cuando lleguen a mi edad van a estar súper felices con esta noticia que puedes seguir aprendiendo hasta que te mueres. Eso sí es algo importante. Ok, ahora quiero introducirles a algo interesantísimo que tal vez Cintia nos puede explicar un poquito más. Esto, ¿alguien conoce esto? Alza la mano si han visto esto antes. Se llama homunculus. ¿Quién conoce del homunculus? La Rocío está dudando, nadie está, ¿sí saben, no saben? A ver, Cintia, cuéntanos un poquito sobre del homunculus, porque está todo totalmente en inglés, porque no encontré uno en español, perdón. Ya, antes de eso, Tracy, no estás, yo estaba con las diapositivas en mi pantalla y no me di cuenta. Michelle me acaba de alertar, no estás compartiendo. Ah, yo no estoy compartiendo mi pantalla. Yo ¡Ay, estaba viéndolas, pero ha sido mi pantalla, no la tuya. Ay, qué boba mía. Contenta viendo las Entonces, diapositivas. a ver, yo estaba contándoles, o sea, revisando de la singularidad del cerebro, variedad humana, experiencias previas, cambios, y después hablamos de la plasticidad. Y estuve preguntándoles de todo eso. Perdón. Ay, qué pena que... Pero grítame antes ya, porque yo sigo hablando feliz. Perdón. Ya, entonces eso Ahorita era... Marilú nos dice, Marilú era de que nos cuentes antes. Muchas gracias por la valentía y el coraje intelectual para ayudarnos. Entonces, eso era lo que yo estaba indicando. La habilidad del cerebro de cambiar en reacción a experiencias se va disminuyendo con la edad y la fuerza que nos cuesta en usar esta plasticidad aumenta, pero no significa que no puedes aprender. Obviamente que puedes, pero sí está algo más de energía. ¡Ah, qué pena! Ok, ahora, entonces, con este del homunculus, ¿alguien conoce este del homunculus? Sí, Loli ha visto una vez, sí. ¿Alguien más? Sí, María Fernanda, sí, también. Ok, muy bien. Entonces, entonces Carla, ¿sí has visto? Entonces, Cintia, ¿puedes explicarnos un poquito de esto? Si ustedes ven, está como mirando un cerebro así de frente atrás, ¿cierto? A ver, Cintia. Ok, si es que le logran ver la forma en la que esto aparece, ustedes aquí logran ver el nivel de sensibilidad que tiene una persona y la cantidad de la corteza que eso ocupa. Es decir, la corteza de nuestro cerebro, entre más espacio ustedes ven ese dibujito ocupando, significa que es más sensible en el un lado y en el otro requiere más espacio de la corteza para motricidad. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes se fijan, tienen unas manos, este dibujito tiene unas manos muy, muy grandes porque sus dedos son muy sensibles.
En cambio, si es que buscan el codo en la imagen, ustedes logran ver el codo y ustedes pueden tocarse el codo y van a ver que su codo no tiene mucha sensibilidad o estas áreas, por ejemplo, de aquí. Entonces, entre menos espacio se vea ocupado en ese cerebrito, básicamente, es o menor sensibilidad a un lado o menor necesidad de motricidad o menor motricidad en el otro lado. Ven entonces los labios, por ejemplo, muy amplios. Ustedes ven la lengua también, por ejemplo. Tal vez si alguna vez se han mordido dentro de la boca y sienten que tienen un hueco de este tamaño cuando en realidad es una puntita, eso es por la sensibilidad, por ejemplo, justamente de la lengua. Entonces, lo que logran ver ahí es eso, es la cantidad de nuestra corteza que se ocupa con la sensibilidad o motricidad de las diferentes partes del cuerpo. Muy bien. Entonces, parte de eso, lo que es interesante, es fascinante, justo eso cruza por lo que se llama la corteza motricidad y the somasensory motor cortex. No sé cómo se dice esto, Cintia. Somatosensorial y motriz. Ya. Entonces, o sea, literalmente es la banda que se cruza, literalmente todo el cerebro en la parte de arriba, ¿no? Se va de izquierda a derecha, entonces se cruza así. Lo que es importantísimo es que supuestamente, ¿cómo es que aprendes de tu mundo? O sea, cuando hablamos de cómo aprendes cualquier cosa, ¿a través de qué? Carol, ¿cómo aprendes de tu mundo? ¿A través de qué? Yo, Sí. a través de los sentidos, de todos los Así. sentidos. Entonces, aprendes a través de los sentidos. Entonces, los sentidos están percibidos, o sea, el cerebro está diciendo qué estamos percibiendo, ¿no? A través de los sentidos, ¿no? Lo que quiero es que ustedes observen algunos, por ejemplo, los puntos de los dedos y los labios son las partes del cuerpo más sensibles, relativamente hablando, por su tamaño. Entonces, sí perciben la sensación, o sea, mucho más fuerte. Ustedes ven, o sea, por los que tienen, han escuchado de foot fetishes, no vamos a hablar de sexo, pero ven qué tan cerca son los pies al lado de los genitales. Es fascinante. Es porque están literalmente en el cerebro al lado. Entonces, toca los pies, está tocando otra cosa. Entonces, ahí está, o sea, una separación en el cerebro. Entonces, todo esto es para hacer otro punto, ¿ok? Entonces, entienden, entonces, el cerebro está percibiendo todas estas percepciones que tienen, ¿cierto? A través de los sentidos, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, Paul Bach-y-Rita es un genio, era un genio, ya se murió. Pero él preguntó, ¿cuántos sentidos tienes? Acabamos de ver todo esto de tocar y sentir y oler y todo esto, pero él preguntaba, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos sentidos tienen ustedes? En general decimos 5 sentidos, ¿cierto, Paolo? Sí. ¿Cuáles son? Paolo, ¿cuáles son? El olfato, el gusto, el tacto, el oído, lo dije. Y me falta uno, olfato, el oído. Lo que ocupa más el gusto. real estate de tu cerebro, ¿no? El gusto. ¿Dijiste el gusto? ¿Lo dije? ¿Cuál es lo que ocupa más redes neuronales en el cerebro? ¿Qué sentido? El visual. La visión. Sí, la corteza occipital es más grande y son partes de las redes para la visión. Entonces, la parte visual ocupa más territorio, digamos, que otras partes, ¿no? Entonces, él dice, bueno, tenemos 5 sentidos, ¿no? Y lo que es interesante, si tú pierdes un sentido en el cerebro, ¿sería posible reemplazarlo? Eso fue su pregunta, ¿no? Entonces, él pensando en todos los sentidos que uno puede tener y la percepción que puede existir aquí, él decidió ver si puede enseñar a una persona ciega a ver. Una persona ciega a ver. Entonces, ¿por qué? Porque la parte visual no estaba funcionando, pero los otros sentidos sí. Entonces, él quería entender qué pasaría si trata de hacer lo que se llama cruce de modalidades, o sea, en el cerebro, de utilizar partes del cerebro distintos para poder tener el otro sentido. Suena como locura, ¿no? Pero lo que encontró,
es que, a ver, Juanpa, ¿puedes leer esto, por favor? Hola, hola, ¿cómo están? Bien establecido, plasticidad. Ahora sabemos que vemos con el cerebro, no con los ojos. Va, Rita. Si un sentido está dañado, otros sentidos pueden a veces sustituirlos. Por ejemplo, ver con la lengua. Después de sus experimentos, Messenich señaló que si el cerebro pudo normalizar su estructura en respuesta a estímulos anormales, la visión prevalente de que nacemos con un sistema fijo e inamovible debió estar equivocada. El cerebro tenía que ser plástico, maleable. Entonces, lo que hizo, muchas gracias, lo que hizo es coger una cosa que parece como una cinta de scotch, ¿cierto? Pero tiene pulsores, o sea, entonces le da impulsos eléctricos a la lengua. La persona ciega se siente esos impulsos a distintas partes de la lengua y empieza a entenderlo como otro idioma. Básicamente, esos impulsos le dan el señal que hay algo sólido enfrente o algo redondo al lado, lo que sea. Entonces, con un poquito de práctica, las personas ciegas logran ver. Entonces, ¿ustedes están pensando que estoy loca o están fascinados o están aburridos? ¿No les parece increíble? No, fascinante, increíble. O sea, ahí uno le da sentido a muchas cosas. Por ejemplo, la gente con el sistema Braille, los que son ciegos pueden aprender, hasta incluso pueden leer. Entonces son cosas fascinantes y que le dan un sentido a lo que estamos viendo. O sea, por mi parte. Fascinante, ¿no? Y eso sí le da un poder, o sea, una posibilidad. A ver, sigue. María Fernanda. Está el caso fascinante de Helen Keller, ¿no? Ah, sí. Eso es, a mí siempre me sigue asombrando. Y eso sí, de la paciencia de su maestro. Porque de ser sordo mudo, o sea, no poder, o sea, percibir de dos sentidos, lo que es fascinante, si pierdes un sentido, tranquilo, vives la vida casi sin problemas. Pierdes 2 de los 5 sentidos, le hace súper dura la vida, ¿no? Y casi imposible porque ella no percibió, entonces no pudo hablar. Entonces, sin poder percibir su mundo, solo tenía el tacto, olfato, el gusto. ¿Cómo puedes aprender vocabulario o tener idioma o pensar? Aquí viene un paralelo. Hay muchos, como Piaget y Vygotsky, que piensan que la calidad del pensamiento se mide a través del lenguaje. O sea, tú piensas, no necesariamente que pienses en palabras, pero la cantidad y amplitud de las palabras que puedes conocer te permite entender tu mundo mejor. Si tú eres sordo-mudo y no puedes percibir ni tener lenguaje, ¿qué tipo de vida tienes? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Qué tipo de aprendizaje puedes tener? Entonces, hasta el momento que puso su mano debajo de un reguero de agua y what was her teacher's name? ¿Cómo se llamaba la profe? ¿Cómo se llama la profe de Helen Keller? Pero una mujer con la paciencia de una santa. Y le hice el señal, le hizo con señales tipeando así, water. Sullivan. ¿Cómo? Anne Sullivan. Anne Sullivan. O sea, un ángel. Entonces, ella puso en la mano la palabra agua, mientras estaba cayendo el agua en la mano. Y en ese momento era como la luz. Ella captó lenguaje, captó que hubo una manera de significar. Entonces empezó a aprender a señalar y aprendió a tener lenguaje. Y a través de eso logra tener una vida, una inteligencia tremenda. O sea, logró escribir libros y todo. O sea, fascinante, ¿no? Pero eso sí le cuesta. 2 sentidos perdidos es horrible. Pero esas personas que tenían un sentido perdido, aprendió utilizando el otro sentido. Eso sí es fascinante y muestra la plasticidad del cerebro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dividirles en grupos porque queremos entender su comprensión de este concepto gigantesco de Bhakti Vida que vemos con el cerebro, no con los ojos. Primero, o sea, el deber en el grupo pequeño es entender qué queremos decir por esto. Si yo fuera en su lugar, o sea, hago un capture screen para acordar de lo que tienen que discutir.
El segundo punto es, ¿esto tiene alguna significancia por ustedes, por los alumnos con quien trabaja? Si saben, si entienden este concepto, ¿qué significa esto, no? ¿Ok? Entonces vamos a dividir en grupos y les voy a cambiar. Ya. Entonces van a ver como 3, 4 personas en cada grupo y vamos a tener como 6, 7 minutos. Vamos a ver cómo van las cosas. Y quiero que ustedes, por favor, hablan sobre este concepto de Bhakti Vita. Vemos con el cerebro, no con los ojos. Y no quiero que ustedes limiten su conversación a sentidos. Por ejemplo, algunos de ustedes me dijeron al comienzo del curso, sentimos con el corazón. ¿Qué le hace sentir? Quiero que ustedes reflexionen un poquito más amplio sobre el cerebro en sí, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ¿alguien que tiene alguna duda o pregunta? María Pilar, ¿sabes lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buenas noches. Tenemos que hacer un poco la reflexión en relación a esto que dice Bach y Rita en relación a vemos con el cerebro, no con los ojos. Pero no quieres que solamente hagamos el análisis a nivel de sentidos, sino un poco más amplio. Y luego de eso es qué tan poderoso puede ser esto en nosotros como maestros cuando estamos en el día a día con nuestros niños. Entonces, cómo poder enriquecernos de esto en nuestra práctica docente. Perfecto, perfecto. Ok, ya, entonces aceptan sus aulas, por favor. Y nos vemos en unos 6 minutos. 19, 28, 6, 14, 34. Acepta el aula, por favor. Adriana tiene que aceptar, ya. Qué pena, siempre nos cortamos, o sea, perdón que corto, ojalá, no sé si, bueno, estaban aburridos, querían regresar o estaban en plena conversación y lo cortamos. Sorry. Entonces, a ver, ayúdanos a entender qué estaba pasando en sus grupitos. Entonces, ¿qué pasó, Rocío, en tu grupo? ¿Qué comentaban? Bueno, nosotros comentábamos que esta parte de podemos ver, no, vemos con el cerebro y no con los ojos, y cómo podemos aplicarlo al aula. O sea, comentábamos que al final cada quien tiene como un bagaje para la adquisición de conocimiento. Entonces, al final, pues se junta como con toda la información anteriormente que hemos planteado, en que cada quien tiene como unas experiencias previas y a partir de esto, pues cada quien va a resolver el problema que se le presente en el aula. Por ejemplo, aprender a leer, pues tal vez yo tengo un bagaje, o sea, de conocimientos previos que me ayude como a adquirir la lectoescritura más fácil que mi compañero, pero al final lo va a aprender a resolver con lo que él tenga, con las habilidades o con las experiencias que él posea, pero al final lo va a adquirir. Entonces, parte de la idea es que no es que puede ser que falta un conocimiento, pero puede ser que falta ciertas experiencias de vida que puede ser utilizado como andamio para aprendizaje de nuevas cosas. Entonces, no es necesario, no solo a través de sentidos,
que se puede fallar o agregar a su andamiaje para hacer este tipo de aprendizaje? María Fernanda, ¿quieres decir, estuvieron en el mismo grupo? Ah, No. ok. No. Ah, no. No, A ver, quería ¿quién nomás Ah, ¿Quieres agregar algo a su punto? Sí. sí, justamente, porque, bueno, hablábamos de estos casos excepcionales que son los que más nos llaman la atención, de personas que están privadas de 2 de los sentidos y que generan estas habilidades extraordinarias, ¿no es cierto? Y el rato que asociamos en el aula, pensábamos que nuevamente volvemos al estímulo emocional, porque físicamente nos damos cuenta que el cerebro es capaz, pero creemos que es fundamental ese apoyo y ese acompañamiento de decirles, tú puedes, ¿no? El sentir que tú eres capaz, tu cerebro lo va a hacer si es que tú lo intentas y tú lo sigues practicando. Pero es ahí donde veíamos nuevamente la conexión. Cuando el niño, el chico, el adolescente se va dando cuenta de que su cerebro sí es capaz de hacer cualquier cosa que esa persona decida, pero primero tiene que tener la convicción. Y muchas veces es nuestro rol como facilitador, como profesor, como padre de familia, el decirle, tú puedes, ¿no? Entonces... Muy bien. Y yo creo que, no sé, fue Angie o Angélica, uno de ustedes hablaban de los trabajos de Carol Dweck y esto de la percepción, de la manera que la gente acerca esas cosas, o sea, tienen la mente abierta, está con el growth mindset, piensan que sí es posible aprender. O se siente que no, yo soy limitado, o sea, sin entender las posibilidades que tiene el cerebro. ¿Quién fue esto? ¿Fue Carla, tú dijiste esto o no? ¿O era Angélica? Yo me acuerdo en el 3, 2, 1 alguien estaba hablando. Angélica, ¿eres tú? ¿Tú hablabas de esto? Ya. A ver, entonces, y Carla, ¿tú estuviste en el grupo con Rocío o con María Fernanda? En otro grupo más. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Ya. Nosotros estábamos hablando de que esto de ver a través del cerebro significa mucho también cómo se procesa la información, porque todos podemos ver la pared, todos podemos ver la montaña, todos podemos ver las mismas cosas, pero lo que yo concibo de eso es lo que yo veo. Y cómo estos conceptos y todas estas cosas quedan registrados en mi cerebro, en mi memoria. Depende de cómo yo conceptualizo todo lo que veo. Entonces, esto está relacionado a las emociones, a las experiencias previas y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, en el aula, una de las cosas que les decía yo a ellos, que siempre, a mis compañeros, que yo siempre digo es que hay que tratar de ver las cosas a través de los ojos de las otras personas. Para ver cómo ellos conceptualizan lo que yo les estoy mostrando, lo que yo les estoy facilitando. Entonces, a ver, hagan una cosa ahorita, cogen papel, lápiz o la compu, escriben, perdón, 3 palabras, escriben ver, observar y percibir, y dime la diferencia. Carlos, dile que echa la pera, o sea, que qué mal, o sea, solo saluda. Qué mal, qué mal. Solo saluda y despide, ¿qué te pasa? Saludos a todos. Voy a dar clase, me encantaría quedarme aquí. Ah, cierto, ya. Sacan el periódico del norte, ¿viste? Sí, no lo he leído, pero ya me llegó la noticia. Guárdame una copia. Lo haré, con todo gusto. Gracias. Chao. Chao. A ver, la diferencia entre ver, observar y percibir. Adriana, tienes amplio vocabulario. Cuenta con nosotros, o sea, dinos, ¿qué entiendes en la diferencia de ver, observar y percibir? ¿Cuál, Adriana? A ti, voy a molestarte a ti, porque acabo de molestar a la otra Adriana, y a mí, entonces ahora a ti. Los dos tienen buen vocabulario, pero quiero que tú respondas. Qué difícil hacer la diferencia. Voy a empezar por el final. Percibir, creo que puedes percibir a través de diferentes sentidos. Las otras dos, ver y observar, son netamente visuales. Y para mí observar es
ver detenidamente. Entonces, observar es un poquito más que solo ver las cosas, ¿no? Sí. No, a ver, Lula está diciendo, a ver, Lula, a ver, ¿qué quieres decir con esto? Y después, Paolo, a ver, Lula. Es que primero, también puedo observar lo que escucho. Ok. En terapia como psicóloga, creo que también debo ser muy observadora de los lapsus que tiene mi paciente, de otras cosas dentro del discurso. Entonces, creo que la observación también va un poco más allá. Eso es mucho más allá que solo ver. Muy bien. Paolo, ¿quieres decir algo parecido o diferente? Lo que pasa es que les quiero contar una anécdota antes de comenzar, porque para hacer el trabajo del foro, se me ocurrió pensar en esto, en clarificar un poco la diferencia entre ver, mirar y observar. Lo hice antes, me hice un resumen. Mirar es otro, mirar, ¿cierto? porque una vez un entrenador, en mi caso como deportista, me dijo, nos citó, me dijo, es muy distinto mirar a ver, porque de pronto cuando uno juega básquet, no sé, les pongo el ejemplo, ocurre una situación, pero a través de esta situación tú tienes que hacer una toma de decisiones a través de esto, una situación de juego particular. Entonces muchos miran, pero mirar tiene que ver con una acción solamente de focalizar tus ojos, pero no interpretan nada. En cambio, el ver es como poner el foco de atención, pero al mismo tiempo pensar una solución ante este estímulo. Y el observar es sacar una conclusión y hacer como una especie de radiografía y poder de esta misma forma interpretar y sacar o analizar y, no sé, tomar más datos con respecto a esto. Entonces, ese juego de palabras de pronto a uno no le da el sentido, pero sí tiene una lógica, porque el mirar solamente es el estímulo de tus ojos ante muchos estímulos, ante la captación de colores, la focalización que hace el globo ocular, pero no tiene una interpretación. No sé si estoy más o menos cerca. Sí, muy interesante. Entonces, la comparación, la diferencia entre sentidos versus un proceso a la toma de decisiones. Eso sí, muy distinto. Interesante. A ver, Carol, ¿en qué grupo estuviste tú? ¿Y qué decidieron sobre lo que dijo Paul Baquivira? Estuve con Rocío, ya hablamos, ya habló mi grupo. Ok, entonces nada más para agregar. Teníamos, Amarilis nos puso una pregunta que decía que a las personas que no podían ver, ¿cómo podíamos enseñarle? Ella ponía los colores, ¿no? Como por ejemplo el café, pero si ellas no saben cómo es el color café, a estas personas, ¿cómo se les podía enseñar el color café? Fabuloso. Claro. A ver, Amarilis, o sea, ¿eso fue el ejemplo? ¿Era de los colores o hay otras cosas más que estabas dudando? Fue exclusivamente, bueno, ese rato fue de los colores y ahí se nos cortó el tiempo. Ya no pudimos. Ya. A ver, sigue, Amarilis. Ya, mi duda era precisamente porque yo lo estoy viviendo. Y yo doy en varias materias y entre esas materias estoy dando TICS, por ejemplo. Y obviamente mi alumno que tiene discapacidad visual maneja el braille, tiene unos programas, tiene el EDA, la biblioteca, hay ciertas cosas, pero, por ejemplo, y yo me puse a revisar estos días el material que teníamos y me llamó la atención esto de que podemos ver sin los ojos y que vemos con el cerebro. Yo por ejemplo, cuando quiero enseñarle algo, la forma, yo sé que esto es cóncavo, pero, por ejemplo, hoy veíamos la foto de un autor y mi pregunta fue en plena clase, hoy me pasó, ¿y cómo hago para ver esa imagen contigo? Porque yo le he dicho que tengo que ir aprendiendo con él porque mi sistema no es que soy psicopedagoga ni me he especializado en atender a personas con esta discapacidad. Entonces él me dijo, sencillamente no lo puedo ver. Lo que ahí hacemos es que en la tutoría usted me describe, me dice, tiene bigotes, usa lentes y yo me lo voy imaginando. Y ahí me sucedió la duda, o sea, sí, dice que tengo el bagaje anterior, pero si nunca he visto cómo, por ejemplo, determino los colores. La forma sí porque toco, ¿no es cierto? Y yo le digo, ahora tengo frío y él sabe que estoy helada. O ahora él me dice, hace días me dice, su voz me penetra, quiero tocar su cara. Entonces ya tocas la cara y me dijo, ya me describió. Y me dice, ¿qué color de blusa carga? Y le digo, beige. Le digo, ¿y cómo ves el beige? ¿Cómo te imaginas el beige? Y me dijo, eso es algo que no me puedo imaginar. Wow. Y wow, entonces eso sí, interesante.
interesante. Y se ha convertido como que en el alumno favorito de la clase y yo como que su maestra favorita. Y he estado leyendo todos estos días, pero esa duda me tengo. O sea, ¿cómo le enseño a describir cómo es el color café? Él nunca ha visto. Tiene discapacidad visual siempre ha tenido. Las formas las Entonces, reconoces. Ajá. tuvimos Cintia, no sé si quieres compartir eso del color blindness, o sea, eso fue interesantísimo para nosotros. Tuvimos una ocasión de conocer varios estudiantes o varias personas. Yo tenía un sobrino, yo no sabía nunca, y él de repente dice que, esto es café. Perdón, yo pensaba que estaba vestido de Navidad en verde. Dije, pero no puedes ver. Me dijo, no, jamás, nunca he podido ver ningún color. Y yo dije, ¿qué? Entonces, ¿y cómo sobrevives? Tienes, 40 y pico años, ¿cómo así que no es chocar? ¿Cómo manejas? Digo, mira, el mundo nos da, yo no sé la diferencia. Y no tengo ningún problema en no saber, pero yo utilizo todas las otras pistas. O sea, yo sé que el semáforo debe ser que el rojo está arriba, el verde es lo de abajo, pero, él utilizaba otras maneras de sobrevivir y no, él tenía casi 20 años antes que él entendía que él vio el mundo diferente que las otras personas. Eso fue para mí un shock, total. Él no sabía que no podía ver colores porque no entendía. Simplemente él utilizaba como alguien aquí también compartía en eso de los colores de los creolas. Sabía qué color era por las letras, cómo escribió, no por el color en sí. Y Claro, Cintia, tuvimos este alumno que no pudo ver, tuvimos, todas las recomendaciones están en rojo. Y de repente entendemos que el pobre chico no puede ver rojo. A ver, ¿tú quieres compartir sobre este chico, Cintia? Ya, no lograba quitarme el mute. Sí, justamente, a veces caemos en cuenta de que la sensación y percepción de cada persona es un poco diferente, entonces mucho las recomendaciones que nosotros ponemos en las mini bibliotecas, ustedes han notado que son, que las marcamos de ciertas maneras. Entonces, cuando las marcamos de rojo, si es que las marcamos de rojo y una persona no puede ver el color rojo, todas las referencias le lucen exactamente iguales. Entonces, ahí caímos en cuenta con Tracy de que teníamos que encontrar otra manera de marcar como la referencia preferida para que, o las recomendadas para que todos los estudiantes puedan realmente ver eso. Pero a eso también agrego que si bien existe, por ejemplo, el daltonismo, personas que no pueden ver ciertos colores, también en cambio tenemos, personas que no pueden ver, como mencionaba Marilis, también hay personas que tienen más conos y que logran ver más colores, que lo difícil es para los que no vemos esos colores, entender que ven más colores. Unos les pregunta y les dice, ¿pero qué colores? Y te dicen, no hay nombre, no lo tengo porque no le han puesto una palabra porque nadie más lo ve. Entonces es. ¿Y cómo Muy hicieron bien. con el color rojo y con esas personas que lo pusieron en mayúscula, qué sé yo, no sé, cómo hicieron? Tienen los genioso, guiones. Cintia tenía una respuesta a todo, le hicimos al revés, con una forma, pusimos igual en rojo, pero pusimos cuando pones un highlight en un color, pero hicimos rojo, entonces termina rojo y adentro es blanco el número, el número. Pero la gente que ve en colores ven esto, pero él ve el cuadro. Claro, el programa que ellos tienen les permite leer el cuadro. Sí. Yo lo que le puse fue importante y más importante, y le puse porque el programita de él tiene que ver un foco, entonces ahí es una idea. Entonces Muy le puse bien. importante y le puse el foco, entonces estoy aprendiendo con él lo que él tiene en su programita para poder comunicarnos. Entonces, fabuloso, porque justo lo que está haciendo Amarilis al usar lo que tiene a mano y poner a un lado sus propias percepciones para poder favorecer las necesidades del estudiante es muy importante. Vamos a revisar eso de qué realmente nos entendemos de nosotros mismos a través de esto. Quiero llamarles la atención de se llama la teoría de la mente, que básicamente
Nosotros nos entendemos a nosotros mismos mejor que otros. a través del otro. Más gente que conozco, si conozco a Rocío y a Marilis, yo conozco a yo mismo en una forma diferente. Porque la gente siempre está comparando con otras personas. Soy normal, no soy normal, soy alto, soy bajo, soy gorda, soy... O sea, todo esto está relativa a todo el mundo que tú conoces, ¿no? Entonces aquí viene de la enseñanza. Si no tuvieras la oportunidad, el premio de conocer a este chico, jamás nunca hubieras pensado en tus propios pensamientos sobre sentidos. Entonces, Sí. parte de eso, vamos a hablar de eso un ratito. Solo quiero llamarles la atención y quiero pedir a quien nomás no había hablado. Loli, Wampa, ¿alguien del otro grupo que no había hablado? ¿Algún grupo que no había hablado? Loli, ¿tu grupo ya habló? Sí. ¿Todos sí hablaron? Ok. Entonces, aquí quiero llamarles la atención a una cosa. Piensa en tu cuerpo ahorita. ¿Cuántas cosas, a ver, tú tienes una nariz, por ejemplo, y tienes 10 dedos en general. ¿Cuántas partes de tu cuerpo tienes 2? 2 ojos, sí. ¿Qué más? Pon en el chat todas las cosas que tienes 2. Pon en el chat todas las cosas que tienes 2 ojos, eso sí es cierto. ¿Qué más? Pulmones, muy bien. Manos, pies, riñones, muy bien. Orejas. Entonces, aquí Adriana ha entrado en un punto interesantísimo. Tenemos un solo cerebro, pero tenemos 2 hemisferios. Y algunos de ustedes sí vieron el video de la... María Pilar, ¿quieres hablar de esto? Estabas comentando sobre la persona que tenía que sacar medio de cerebro. María Pilar, ¿quieres hablar? Ok, sí, justamente comentaba en mi grupo que me pareció súper interesante el caso de la niña que no recuerdo cómo se llamaba, pero tenía este tema de la epilepsia, de los ataques epilépticos con mucha frecuencia y en un momento dado pues tuvieron que cortar un hemisferio cerebral y sin embargo ella a través, me imagino que de mucha estimulación consiguió realizar todas las actividades de una manera absolutamente normal. Y de hecho en el video se le veía hacer deporte, bailaba, danzaba, y me pareció una experiencia realmente asombrosa, realmente asombrosa. Entonces, aquí es la idea interesante. Todas las cosas que acaba de listar aquí, brazos, córneas, pulmones, cachete, todo lo que está aquí, rodillas, cualquier cosa, o sea, tú tienes una replicación, duplicación de esfuerzos en tu cuerpo. Cualquier cosa que tienes 2, tú puedes sobrevivir si solo tienes 1. Puedes sobrevivir si solo tienes un ojo, o solo tienes un brazo, o solo tienes la mitad de tu cerebro. Puedes, ¿ya? Entonces, eso es fascinante. Hay una replicación, hay una duplicación. A lo mejor la arquitectura del cuerpo humano es fascinante en ese sentido. Le hace doble para que se puede sobrevivir. Si cualquier cosa que tienes 2, ¿ya? Entonces, la otra cosa que quiero es regresar al tema sobre la enseñanza. Estuvimos preguntando sobre la enseñanza aquí. Pero hubo un comentario muy, muy interesante en el grupo que estaba escuchando cuando llamaron la atención, que regresamos al punto, ¿qué significa esto en términos de nuestros estudiantes del aula? Y hubo un ejemplo de qué pasa si una persona tiene dislexia y nosotros estamos tan convencidos que la manera de aprender a leer es X y la persona no lee en esta manera. ¿Qué hacemos? Aquí viene la idea. Ustedes han escuchado
el dicho de todos los caminos llega a Roma? ¿Sí? Ok. Quiero utilizar esto como una anécdota. Paul Bach-y-Rita tenía un papá, yo les conté esto, ¿cierto? Y el papá tenía un derrame cerebral. Cuando tenía ese derrame cerebral, él, perdió, mucha parte de su cerebro, una tercera parte, no era exactamente en ese lugar, pero en otra parte, por un derrame. No era un bloqueo, era un derrame que casi, explota básicamente, y hubo sangre por el cerebro que no observaba, simplemente lo topaba. Y después de un año de práctica, de intentar, de aprender a lavar ollas, porque no pudo mover su cuerpo, pero le hizo lavar ollas para aprender, su cuerpo otra vez. Vació un cuarto chiquito donde le hizo gatear, para que se pueda aprender a caminar de nuevo, ¿no? Después de un año de terapia súper intensiva, el señor parecía más o menos normal, ¿cierto? Y lo que encontró y lo que decidió Paul Bach-y-Rita después de esto, cuando descubrió esto, después el papá se muere, le abre el cerebro, le ve todo el daño, dice, ¿cómo así que el cerebro logró recuperar? Lo que él entendió, y es para la gente que trabaja con gente con dislexia, por ejemplo, hay algunos caminos, redes neuronales típicos para leer, algunos redes neuronales típicos para poder hacer mate. Pero lo que encontramos es cuando está bloqueado, bueno, tú puedes ir a otro camino y puedes llegar a Roma igual. Entonces la idea es que tenemos una manera de enseñar en los colegios que es típico. Eso es lo típico. La mayoría de la gente pueden hacer este camino y llega a la lectura, llega al mate. Pero algunas personas no. La gente con dislexia tiene bloqueado el camino típico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es ser flexible y responder a sus necesidades, suspendiendo lo que sería nuestra propia percepción de lo normal. Eso es cómo debemos hacerlo. Eso es la manera de hacerlo. Hay que reconocer las necesidades del chico. Justamente ahorita el chico que no puede ver café, es casi la misma idea, ¿cierto? Los chicos que tienen diferencias leves en el cerebro, ¿cómo respondemos a ellos, no? Entonces, entendemos que la plasticidad tiene que ver con el nuevo aprendizaje o la recuperación. Antes sabíamos hablar netamente de la recuperación, cuando una persona pierde algo, pero ahora entendemos que la plasticidad es todo el aprendizaje que existe, ¿ok? Entonces, sí, Caro. Bueno, yo quiero compartir una anécdota que vino justo en esta época que estamos hablando de esto. Tuve la oportunidad de conocer a una tía de mi abuela que tiene 86 años. Y esta señora, claro, en su época no había podido aprender a tocar guitarra porque se veía muy mal, ¿no? En esa época que una mujer aprenda a tocar guitarra. Y a los 86 años ella está aprendiendo a tocar guitarra. Entonces, yo digo, increíble, no sé, una señora de 86 años aprendiendo a tocar guitarra. No, pues está súper bien. Qué bueno que ella no aceptó que hay límites. Marilu, ¿querías decir otra cosa? Sí, también una cosa muy interesante que me pasaba a mí hace muchos años, yo daba clases en una academia de corte y confección que tenía, y yo no sé si ahora se los conté a todos, pero o en uno de los pequeños grupos, que ahí les enseñaba, pues trabajábamos con máquinas eléctricas, pero también tenían que aprender a trabajar con máquina de pedal, y la máquina de pedal, pues tenían que usar el pedal y la rueda y poner atención a la aguja, y esa es una cuestión como manejar carro, porque tienen que poner atención a 3, 4, 5 cosas a la vez, y encima coser recto y toda la cosa. Y entonces había a veces gente dale y dale con los pies uno paralelo al otro. Cuando yo miraba que ya después de unos 45 minutos que daban y no podían, yo les decía, ¿sabe qué? En vez de poner paralelo, ponga un pie adelante y otro atrás y dele. Y inmediatamente, solo con cambiar la posición de los pies,
Los que no podían con paralelo, podían con uno adelante y otro atrás. El cerebro era, no sé, era cuestión de la conexión. A mí siempre me pareció muy curioso. Pero fabuloso que intentabas, o sea, intentaste hacer otra cosa para tratar de lograrlo. No es de, no va a poder. O sea, simplemente Sí, no, intentaste había que otra buscar cómo. estrategia. Eso Sí. sí es lo que hacen los buenos docentes. Lula, sigue. Otra vez yo. Bueno, yo estaba leyendo justo en esta semana, me llegó un artículo muy interesante sobre el diseño universal para el aprendizaje. Y esta es una buena forma y una buena salida para el aprendizaje integrativo y respetuoso para todos nuestros alumnos. Decía que este diseño universal en general nació de la arquitectura y que entonces pensaban que había una rampa para la gente con silla de ruedas, pero que esta rampa puede ser utilizada por personas caminando, personas con coches de bebé o con coches de la comida. Entonces, que así tiene que ser el aprendizaje, ¿no? Hay que diseñar este diseño universal para que todos puedan aprender de las diferentes formas. O sea, que las herramientas sean utilizables para la gran mayoría de las personas. Excelente. Y eso es justo la idea de tener estas opciones, el diseñar el aula con las opciones necesarias para cualquier tipo de aprendiz, ¿no? Eso sí es importante. ¿Alguien más tenía una observación sobre esto, de esta flexibilidad que tenemos que tener como docentes? Tenemos un concepto más que queremos aclarar porque varios de ustedes de la semana pasada, el módulo pasado había mencionado esto de la poda sináptica. Y queremos aclarar, también mencionamos esto, María Fernanda, me parece al comienzo que era muy importante. Parte de la neuroplasticidad, o sea, entendemos esas ideas de, neurogénesis, neurosinapsis, o sea, todas las nuevas conexiones, todas esas cosas sí son importantes, la manera que crecen las conexiones en el cerebro. Pero igual de importancia es la eficiencia del cerebro y eso tiene que ver con la poda sináptica. Tenemos algunas conexiones en el cerebro totalmente inútiles. Hemos intentado hacer algo y reforzamos algunas cosas, pero incorrectamente. Y debemos cortar esto. Tú puedes ver esto, las imágenes más dramáticas vienen de los niños y el aprender a leer. Un niño aprendiendo a leer es increíblemente ineficiente. Su cerebro está con conexiones, o sea, súper diversas y la mayoría de lo cual no sirve de nada. Pero si ves este mismo niño 5 años después, un niño de 7, un niño de 12, cuando ya llega a ser más eficiente en su lectura, vas a ver mucho menos conexiones. Entonces aquí viene un mito que tuvimos, o sea que los niños chiquitos aprenden todo y los mayores no aprenden porque hay menos conexiones en el cerebro. Lo que es importantísimo reconocer es cortar y quitar los que no sirven, es igual de importante que todas las nuevas conexiones que están para que el cerebro sea eficiente, ¿ya? A ver, sí, sigue. Paula. En una parte decía que para los adultos es más fácil aprender un idioma cuando son más grandes porque pueden conectar de mejor forma esto. Bueno, parte de eso es un buen ejemplo, ¿cierto? Si tú ya sabes cómo funciona el lenguaje, entiende de qué sirve un verbo, es una acción, ¿no? Una palabra de acción. Si entiendes ciertas cosas, puedes generalizar al nuevo aprendizaje, entonces aprovechando del conocimiento previo. Pero también se puede cruzar. Por ejemplo, si yo conozco español y trato de aprender italiano, se puede cruzar y utilizar vocabulario equivocado. O, por ejemplo, a veces, o sea, yo admiro totalmente, o sea, que Renata y Adriana, o sea, hablando portugués como nativos, pero vienen a la clase a hablar español, a veces piden, o sea, prestado ciertas palabras que pueden servir, ¿no? Que no son exactamente lo correcto. Entonces, están generalizando su conocimiento del lenguaje para poder utilizar otro idioma, aprender otro idioma igual, ¿no? Entonces, no es necesariamente la misma cosa eso del poda. O sea, al poder, o sea, podar estos
estás tratando de ser más eficiente. Tenemos varias redes neuronales necesarias, por ejemplo, por la lectura. Pero a veces tratamos una estrategia que no funciona. Hemos intentado y creamos una red que no sirve. Lo mejor es no tener esta red para ser más eficiente y utilizar la energía no gastando en esto, o sea, o solo utilizando las redes que sí nos sirven, ¿no? Entonces la poda es muy importante. Hubo dos conceptos que salió de esta idea. Use it or lose it es parte de la idea. Si no sigues esforzando, o sea, no has repetido esas conexiones, se van a perder, ¿cierto? Puede ser que Rosy de niña aprendió francés, ¿no? Y habló francés por 4 años, pero de ahí no ha hablado nada de francés en 30 años. Entonces, ya, ¿qué le pasa? El francés, o sea, se pone, o sea, no ha utilizado, se puede perderlo, ¿no? Pero la otra idea que está relacionado, no es la misma cosa que la poda, pero sí está relacionada a la neuroplasticidad, es cuando hay estímulos, las redes neuronales cercas también tienden a disparar, o sea, tener este disparo eléctrico si están cercas. O sea, los que están cercas tienden a disparar por igual. Antes pensamos que cualquier neurona puede conectar a cualquier otra neurona en el cerebro. O sea, pensamos que no importa, se puede llegar. La gran mayoría de los neuronas solo conectan a sus vecinos muy cercas. Y parte de eso tiene que ver con la estimulación que recibe, o sea, de fire together, they wire together. Entonces, al momento que disparen, entonces los vecinos también disparan. Entonces, tienden a ser las redes cercas, no muy lejos, no de distintas partes del cerebro, sino en redes que están más o menos cercas. ¿Ya? Ok. Cintia, ¿algo más que debemos aclarar de este punto, no? De la poda. No, no creo, un poco que se liga Carol, que tiene una pregunta, pero que se liga a lo que vimos hace como 3 o 4 semanas, que era justamente las conexiones de estas que se van generando, vimos los botones que se van creando y cosas nuevas, entonces toda esa flexibilidad es la que vemos también en todo este proceso de poda. Muy bien. Y Carol, ¿querías decir algo? Tracy, sí. Sí, algo no lo tengo muy claro. O sea, que si yo sabía un idioma y lo dejo de reforzar, esa conexión se pierde. Pero si después de unos 15, 20 años lo quiero volver a tomar, ¿se hace otra conexión o esa conexión se vuelve a unir? Recuerda lo que dijimos, que la verdad es que necesitas reforzar esto y lo que termina pasando es que las células, los glial cells, la materia blanca, básicamente le hace que el señal viaja mucho más rápido a través de esas células por la repetición. Entonces, si dejas de repetir y no tiene esta facilidad, porque eso es lo que hace fácil encontrar esa memoria, es la cantidad de repeticiones le hace el señal muy rápido para encontrar la información. Pero si no has utilizado en tiempos, entonces no tienes el beneficio de este, how do you say retrieval? De este encuentro, o sea, no encuentras fácilmente. Recuperación. Entonces, puede ser que exista la conexión, pero no está reforzado en la manera que le hace fácil. Pero con un poquito de práctica, puedes ya reforzar esto y rapidito puedes, por ejemplo, si no has hablado. Una persona me ha dicho, no, yo nací en Rusia, pero de 4 años me fui a Alemania, jamás, nunca he utilizado, no conozco ruso. Y de repente viene una persona, empieza a hablar, y de repente la persona ya como con un poquito de práctica, refuerza y rapidito empieza a conversar. Entonces no es que estaba perdido por siempre, pero simplemente no, la recuperación fue debilitado porque no hubo tanto refuerzo, ¿ya? Pero con el tiempo sí se puede reforzarlo. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. ¿Hubo otra pregunta por aquí? ¿No? Me parece que nuestros colegas mexicanas, yo creo que estamos mal de horario. Sí cambiamos el horario hace 2 semanas y yo creo que eso fue la llegada en masa de todo el grupo. Rosy, ¿tenías un comentario? Sí, sí, eso nos pasó. Yo estoy esperando que den las 7. Y resulta que cuando vi, dije, ¡ay, qué pasó! Y veo a todas las compañeras ahí a las 7 conectándose. Bueno, ya veremos la repetición.
Tracy, quiero hacerte dos preguntas. La primera, sí, efectivamente entiendo muy bien lo que comentas de que cuando no se usa se pierde, pero también en esta parte motora, o sea, si tú dejas de usar la bicicleta, esa te vuelves a subir y al poquito tiempo rápido vuelves a agarrarle, ¿verdad? Ese por una parte. Y la segunda, he escuchado mucho acerca de que los niños pueden aprender varios idiomas, 2 o 3 o 4, antes de los 6 años. Incluso, bueno, pues hay algunos videos donde hay niñas que están hablando hasta 5 idiomas porque estuvieron aprendiendo con personas nativas de ese idioma. Entonces, quisiera ver si me lo pudieras clarificar. Bueno, de los idiomas es cierto, o sea, se puede aprender varios idiomas a la vez, pero tiene que ver con la estrategia que utiliza. Entonces, no hay ningún problema. Mis hijos crecieron con 4 idiomas a la vez sin ningún problema, entonces sí sé de primera mano que eso sí no es un mito. Sobre lo de bicicleta, lo que es interesante, hay ciertas redes neuronales relacionadas al cerebelo que por la motricidad, que realmente eso sí de memorias, o sea, literalmente cuando dice, nunca se pierde, nunca se olvida cómo montar bicicleta. Lo interesante en eso es porque tiene que ver con motricidad, entonces puede ser, pero hay excepciones. Hay gente que con un derrame cerebral y no saben caminar, que han hecho, entonces eso sí es la misma mecanismo, entonces no es que necesariamente siempre es así. Entonces, pero lo que preguntó la Carla sobre de reforzar, perdón, Carol, es reforzar, o sea, rebuscar una conexión antigua, es mucho más fácil que crear una nueva conexión totalmente diferente. Entonces, eso sí es cierto. Y en cuestión de la poda, sí sé que a los 4 años se hace la primera poda, en la adolescencia se hace no. Hay la poda sináptica toda la vida, todo el tiempo. No es que no es que viene y le corta, no, pasa todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Entonces sí hay, como hablamos antes, sí hay más conexiones, más sinapsis nuevas y más podada en las edades tempranas, pero no tiene nada que ver con, o sea, hay una primera poda, una segunda poda, no, pasa toda la vida, o sea, la poda sináptica, ¿ya? Ok, va. ¿Ya? Ok. Entonces, porque tenemos bien poco tiempo, vamos a hacer esto en el grupo grande, pero a través de, no, vamos a hacerlo en grupos pequeños, pero les voy a solo darles 5 minutos, ¿ok? En la primera parte les preguntamos, si Baki Rita dijo, vemos con el cerebro, no con los ojos, y ustedes ya tenían unas buenas ideas sobre lo que significa como para ustedes como docentes con ciertos estudiantes, y los ejemplos eran muy buenos, del chico que no puede ver el color café, o los chicos con dislexia, cómo entienden su manera, sus cerebros que son diferentes, ¿no? Ahora quiero preguntarles, ¿qué significa esto en tu vida personal? Si sabes esto, ¿te dice algo sobre ti mismo, sobre potencialidades, sobre, o sea, qué significa esto, ¿no? Entonces, quiero que ustedes están solo por un par de minutos y le voy a hacer grupos muy pequeños para que se puedan hacerlo rápido. Tienen 5 minutos, entonces, por favor, ¿qué significancia tiene este dicho de Paul Baki Rita? Vemos con el cerebro, no con los ojos, ¿ya? Entonces, por favor, acepten el aula y nos vemos en 5. Maru, ¿no estás allí?
Entonces, si solo tengo, o sea, los titulares de un periódico, a ver, resumir lo que acaba de pasar en el grupo. ¿Qué dices, Renata? ¿Qué es el titular que salió de tu grupo? Ay, que es el cerebro que interpreta todo nuestro entorno a través de los sentidos, son canales de información y el cerebro es nuestro canal de interpretación y percepción de la realidad. Uy, profundo, eso sí, me gusta, me gusta. A ver, Marilu, de tu grupo, un titular, ¿qué salió de tu grupo? Un titular. Sí, sí, puedes resumir todo en así. Cielos, no sabría ni cómo resumirlo. Que el cerebro... ¿Ah? Sigue, sigue. Que el cerebro es el que nos ayuda a interpretar y pasar las cosas, es como las cosas de un estado a otro dentro de nuestra vida. Podría Muy ser, bien. right? Entonces, no es solo lo que existe. En volumen, sí. De una letras o una idea, un concepto general, una historia, de un sonido a música, no sé, algo así. Lo podemos, Linda, me gusta eso de un sonido a música, me encanta esto. Angélica, ¿qué pasó en tu grupo? Titular. Yo soy del equipo de Renata. Ah, ok. A ver, Maru, ¿qué pasó en tu grupo? Ah, no te escucho. Tienes que abrir el micrófono. Ahí. Ah, no te escuchamos. ¿Quién estuvo en el grupo con Maru? Ah, Rosy, ya dijo Marilu. Ah, entonces estaban juntos. Ok. A ver, Wampa, ¿qué pasó en tu grupo? Hola. En mi grupo, a mí me gustaría decir lo que dijo Paolo, pero es básicamente, teniendo en cuenta esto, el titular sería, ¿cómo hago para ser un mejor profesor si entiendo que el cerebro mira con los ojos, observa con los ojos? Teniendo en cuenta esto, si es que no me entienden, si es que no me interpretan bien, tengo que como profesor moldear y entender cómo funciona el cerebro para poder llegar de otras formas, con otros sentidos. Eso me gustó bastante. Muy bien. Bueno, quiero llamarles la atención a una cosa que hicimos hace varias semanas cuando hablamos de los factores de riesgo y de protección en nuestras vidas. El cerebro es un órgano. Igual que, ¿cuáles son otros órganos en el cuerpo? Corazón. Corazón, ¿qué más? Sistema respiratorio. Pulmón. Riñones. Riñones, todas esas cosas físicas, ¿no? Y ustedes saben, hay maneras de cuidar a tu cuerpo, ¿no? Hay que cuidar el cerebro. Hay que cuidar el cerebro. Entonces, tenemos que tratarle bien si queremos también darnos las condiciones, o sea, factor de protección. Tenemos que pensar en qué necesita el cerebro. Eso de dormir, soñar, o sea, todo eso de nutrición, todas esas cosas son muy importantes. Ok, quiero darles, o sea, 3 minutos para hacer su reflexión. A ver, ya estamos a punto de terminar. Tenemos un solo encuentro más. Estamos llegando al final. Lo que necesitamos, 2 más, perdón. Lo que necesitamos es que, por favor, ya ha pasado tanta práctica. Tienen que escribir en oraciones completas el 3, 2, 1. Tienen que tener ideas. Hay que revisar la gramática. No me manden cosas con fallas ortográficas. O sea, manden las cosas bien pensadas. Si no tienen tiempo en 3 minutos de hacerlo bien, hazlo bien, pero tratamos de crear el espacio aquí para que se pueda escribir. Entonces, felicitaciones, Adriana, maravillosa la reflexión. Las 2 Adrianas, o sea, me encantó los penúltimos reflexiones.
lindísimos. Rosy, súper detallista, o sea, me encanta. Carla, muy bien, pero hazlo súper bien, con reflexión. Paolo, los recientes, excelentes. Entonces, trate de tomar el tiempo de escribir bonito, por favor. Entonces, les doy 2 minutos más para pensar en reflexiones. Mientras tanto, le voy a regresar los slides para que se puedan inspirar con la información de sinaptogénesis, de las cosas de neurogénesis, de las cosas del aula, de la boda, de definición de plasticidad, que no es solo daño, sino aprendizaje del grupo que tenían Paquivita y cómo le enseñó a ver una persona ciega, el tiempo que demora en aprender a lo largo de la vida. Tracy. Ya. Sí. Tracy. Sí. Sí. Tracy. Sí. Por ahí leí una cita que alguien escribió en los foros, que venía del Principito, que decía, lo esencial es invisible a los ojos, como que calza perfecto. Muy bien, sí, mencionaba esto, eso sí fue lindo, muy lindo. Entonces, tenemos un par de anuncios. Primero, Michelle. Ahí, ¿me escucha? Sí, ya. Sí. Yo voy a mandar hoy en la noche una encuesta para que por favor nos ayuden retroalimentando el curso. Queremos enfatizar que es súper importante para nosotros sus comentarios, opiniones sobre cómo les ha parecido el contenido de este curso, docencia y demás aspectos de esto. Justamente ha sido en general un grupo bastante enriquecedor por todos los aspectos y queremos justamente destacar los puntos positivos y si ustedes consideran que hay algo por mejorar, pues muchas gracias por decirnos para poder nosotros aplicarlo en un futuro curso. Justamente también aprovecho para comentarles que vamos a repetir este mismo curso en enero, el 8 de enero inicia el otro curso, entonces por eso estamos preparando todo esto. Eso. Gracias. Y Cintia, ¿algún recuerdo sobre deberes pendientes? Deberes pendientes, si es que no han mandado, manden. No les voy a decir quiénes no han mandado, no mentira. A ver, recuerden que si bien hasta ahora hemos sido bastante flexibles en ir recibiendo tareas un poco tarde, se nos está acabando justamente los días del curso, entonces eso empieza ya a limitar la flexibilidad que podemos tener porque justamente se cierra el curso. Entonces, por ese lado les pediría que traten de igualarse, parecer un poco estas 2 semanas también, que algunas personas hicieron. Si es que no nos mandaron un correo a Tracy y a mí indicando los cambios que hicieron, por favor, mándenos un correo porque si no, no tenemos manera de saber que han, por ejemplo, cambiado algo en el 321 o en sus foros. Entonces, si es que hicieron un reenvío de algún trabajo, notifíquenos, por favor, para poder ingresar al sistema y cambiar esas calificaciones. Si les quedan cosas pendientes, recuerden que más vale tarde que nunca. Pero sí ya se nos está un poco quedando corto el tiempo para poder recibir un poco esos trabajos. Entonces, traten de irlos terminando pronto. Y después de eso, ahorita nos quedan dos sesiones adicionales, una en la que cubriremos todavía el último principio, y una más en la que haremos un poco la conexión de todo en conjunto y las conclusiones de la clase. Entonces nos quedan 2 veces más para vernos, lo cual es 2 semanitas, lo cual significa que si les quedan trabajos, por favor, lo antes posible. Ya, perfecto, gracias. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Me encanta lo que está pasando en el chat, está súper bien. Y no se preocupa, amigas mexicanas, ya se puede revisar la primera parte del video, por favor, para poder hacer el 3, 2, 1 más completo, ¿ya? Y eso sí sería muy importante hacer. Ok, entonces, con esto, los que tienen que salir en honor de su tiempo, gracias por estar aquí pendiente y los que necesitan o quieren
terminar el deber de una vez para no tener nada que quede en el aire. Yo creo que estamos casi, nosotros también, o sea, debe ser casi todo calificados. Faltan 8 3, 2, 1 de mi parte que no están calificados, pero todo el resto debe estar ya con notas si quieren. Loli, ¿tienes una pregunta? Sí, en el test de neuroplasticidad había una parte que decía que también hace que el cerebro sea más vulnerable a las influencias externas. Durante la adolescencia. Negativo. ¿Perdón? ¿Durante de la adolescencia? No, o sea, decía, la neuroplasticidad es lo que hace que el cerebro de un individuo sea más ingenioso, pero también más vulnerable a las influencias externas. Bueno, parte del aprendizaje, ¿cómo aprendes del mundo? ¿A través de qué? De los sentidos. A través de todos los sentidos, ¿no? Entonces, la percepción, el entendimiento de tu entorno es parte del aprendizaje, o sea, utilizas toda esta orientación para poder aprender. Y parte de eso está abierto al mundo. Es justamente cuando estamos tratando de decidir qué pensamos, quiénes somos en la etapa de adolescencia, por ejemplo, definiendo la personalidad. Estamos realmente pensando qué piensan los otros amigos. Estuvimos hablando en el grupo pequeño, en algunos puntos para mí muy importantes, y ojalá que tengan el tiempo de reflexionar sobre esas ideas. Cuando mencioné eso de la teoría de la mente, alguien también habló del concepto que hicimos, o sea, antes de conocerse a sí mismo o de escuchar. Eso fue la palabra que utilizaba en el grupo, muy interesante, escucharte a ti mismo para entenderte. Parte de eso de entendernos a nosotros mismos y especialmente los seres humanos, aprendemos nosotros mismos a través del otro. Si yo te conozco bien, yo entiendo a yo mismo mejor. ¿Por qué? El ser humano siempre está comparando. El cerebro busca esto de patrones y novedades. El cerebro está buscando cómo soy igualito a Loli y cómo soy diferente. O sea, ¿qué me hace esas diferencias en la vida, en todo? Entonces, al conocer el otro, yo me voy definiendo a yo misma mejor. Entonces, parte de eso de estar abierto a las influencias del otro es totalmente normal. Es parte de eso que ves las bandas de los adolescentes y todos se visten iguales y todos tratan de fumar como el otro y todos tratan de imitar el otro, porque parte de eso es entender a uno mismo a través del otro. Entonces, estar abierto, expuesto a las influencias del otro es muy normal. Pero no sé si eso te contesté bien. Si quieres, un poco lo que sale en la pregunta es también, o sea, sí, justamente tu cerebro es muy plástico, puede cambiar ante la práctica, por ejemplo, y cosas así, pero lo mismo pasa al revés. Si no practicas, si no haces, si no usas, o si te expones a malas influencias, como dice Tracy, o a sustancias equivocadas, por ejemplo, todo eso, entonces te hace bastante vulnerable porque así como puede cambiar por cosas buenas, puede cambiar por cosas malas también. Sí, Tracy, tengo una consulta. Gracias. O sea, sinapsis, o sea, eso de neurogénesis, o sea, de sinaptogénesis, nuevas conexiones en el cerebro, no siempre es por el bien, ¿cierto? Tú puedes aprender cosas malas. Tú puedes aprender a ser resista. O sea, no naces así, pero tú puedes aprender las cosas negativas también. Entonces, todo aprendizaje depende en esto. Perdón, Paolo, sigue. Sí, es con respecto a la poda sináptica. Sí. Lo que entendí es que al final es una herramienta que nos permite ser más eficientes en el logro de aprendizaje. Pero esta se hace de forma voluntaria o involuntaria, eso es lo que no tengo claro. ¿Es involuntaria? Yo, si es que no la practico, mi cerebro va desechando solo los conocimientos que no voy percibiendo o los que yo estimo convenientes que no son favorables para mí, algo así. Básicamente tiene que ver con el uso. O sea, cuando tú empiezas a probar varias cosas y algunos no funcionan, decides no usar estos, entonces no has reforzado esas conexiones, entonces ya
o sea, ya no se queda conectados. Pero eso es los voluntario. es por la práctica que tú le das en tu comportamiento. Tú decides, por ejemplo, encuentras una manera de hacer, o sea, un shot de básquetbol haciendo con la mano, tiene que mover así, no así. Entonces, al momento que hiciste conexiones haciendo mal, decides, eso no es la manera, voy a hacerlo en otra manera. Y la repetición le hace que refuerza, o sea, utilízalo o sea, piérdelo. Utilices en una manera, se refuerza. No utilices en el otro, no refuerza. Entonces, por eso existe la poda. Ok, perfecto. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda, Rosy? Sí. Sí, yo también, a raíz de lo que dice justamente Paolo, esto es, dentro de la poda también es cortar o olvidar cosas que son importantes para ti. O sea, ¿la memoria también entra dentro de esto? O sea, hay poda de la memoria. O sea, las cosas que no están reforzadas. Por ejemplo, tú puedes tener una memoria X, pero alguien te repite, te dice que no fue así, fue así. Entonces, o sea, tú de tener la repetición errónea refuerza más porque es la repetición de esto y tu vivencia es otra cosa, pero enfrente de la repetición de una memoria falsa, mucha gente puede llegar a crear la memoria falsa en vez de la verdad. ¿Ya? Sí. Pero horrible, entonces, ¿no? se puede entender como que está podando, o sea, de alguna forma, no sé, como que quisiera que me quedara súper claro esto de la memoria con respecto a la poda. Cuando se hace poda, el cerebro está también desechando cosas que no necesitas. Sí y no, porque hay varias razones por las cuales que olvidamos. Cintia, tú hiciste esto recién de los 7 pecados de la memoria. Hay varias razones que acordamos cosas y varias razones que no acordamos, que olvidamos las cosas. Uno nomás tiene que ver con la poda que ya no tiene acceso a ninguna memoria, ya no existe la memoria, porque simplemente no has reforzado esto y ha pasado hace tiempos. Otras razones por el olvido son mucho más complejos. Cintia, o sea, they're buried. How do you say that? Están como enterradas, están ocultas. Pero todavía están. Sí, o sea, muchas veces hay memorias, uno es perder la memoria por desuso, que ahí sí puede ser que simplemente ya se fueron justamente a través de poda, fueron perdiéndose estas conexiones porque nunca se las utilizaba, entonces el cerebro es deficiente y no tiene razón de mantenerlas. Pero puede ser que simplemente, por ejemplo, has tenido nuevos aprendizajes de un nuevo idioma, por ejemplo, y esto causa que ya no recuerdes también algún otro idioma antiguo que aprendiste. Tal vez aprendiste recientemente francés y eso ha llevado a que poco a poco recuerdas un poco menos inglés, pero con la práctica regresa un poco esa memoria, no se ha desaparecido totalmente. Entonces depende muchísimo de las razones por las que se ha ido perdiendo la memoria, desde por no usarlas hasta porque están bloqueadas o a veces incluso un bloqueo emocional de algo, que está la memoria ahí, pero simplemente está bloqueada un poco para cognitivamente y emocionalmente protegerte. Entonces varía mucho. Y en el caso de que nosotros como maestros que procuramos que nuestros alumnos recuerden lo que están aprendiendo, entonces, ¿cómo podrías en un momento dado, sí, ya sé que la cuestión emocional y todo esto, pero ¿cómo estás tú con la tranquilidad de que lo van a recordar? ¿Sabes? O sea, ¿cuántas veces tienes que ver algo nuevo antes que tú aprendes? ¿Cuál es la respuesta en educación? Pues es que depende. Depende. ¿Y depende en qué? ¿De qué depende la memoria? Pues depende primero yo lo que considero es de la impresión de que te interese, que sea un tema que te llame la atención, de que haga sentido, de que tenga una estructura previa para que se pueda construir lo que sigue. Entonces, de muchas cosas, ¿no? La mayoría de o sea, depende o sea, cuál es tu experiencia previa, ¿cierto? Si tú tienes un base firme y conocimiento previo de una información sólido,
O sea, no tienes que repetir mucho para construir encima de esto. Pero si tienes, o sea, un base súper lleno de huecos, entonces puede ser que necesitas repetir para llenar ese vacío antes que puedes construir y tener un conocimiento más complejo encima del otro. Entonces, la razón que un aprendizaje auténtico, las emociones te ayuda, no cambia esto. Lo que te hace es repetir con más ganas y más frecuencia, por eso le hace más fácil acordar, pero no es que reduce el número de repeticiones necesarias, para nada. Simplemente, o sea, simplemente te hace tener ganas para hacerlo. Hay un dicho de, o sea, el tiempo vuela cuando estás pasando bien. Time flies when you're having fun. Y literalmente puede ser que estás repitiendo, haciendo las cosas sin ni pensar y fijar en esto. Mientras las cosas que odia, tú sabes cuántas veces tienes que hacerlo para que realmente entra en la cabeza. Entonces, pero el proceso es igual en el cerebro, es fortalecer esos enlaces, pero haces el refuerzo más fácilmente cuando te gusta algo o simplemente porque repites sin caer en cuenta que estás repitiendo, entonces porque te gusta, ¿ya? Okay. Pero el proceso es igual, sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita ya puedo ver la repetición porque no quiero que se me pase el día. ¿Ya puedo? Ya, o sea, ahorita, o sea, cuando apago la grabación, que voy a apagar ahorita, demora ¿cuánto? Como 20 minutos, Cintia, más o menos, ¿no? O sea, Depende de él. Este es probablemente un poco